Ustedes que a través de los medios de comunicación, la televisión, etcétera, etcétera, están conectándose para estas conferencias que vamos a tratar profundamente en la Biblia acerca del origen del anticristo y la misteriosa doble identidad que el anticristo va a tener. Muy bien. Quiero comenzar en primer lugar comentándoles a todos ustedes que la Biblia nos muestra que existen espíritus, entidades espirituales que pueden estar operando dentro de seres humanos con una doble personalidad. Estos seres humanos que se convierten en canales de estos espíritus se les llaman avatares. Un avatar es una persona que está siendo usada por espíritus malignos sin que la persona sepa la operación de estos espíritus dentro de su propia vida. Entonces es muy importante que comprendamos esto porque este fenómeno inmediatamente se manifiesta con una conducta irracional. Una conducta donde los psicólogos principalmente pues han tratado de etiquetar las diferentes conductas irracionales con diferentes nombres. Y a esta conducta muchos psicólogos la califican como esquizofrenia. Fue el nombre que le pusieron. Es una palabra griega que significa esquizos, mente, o sea, la mente completamente doble, o mente voluble, y otra es desórdenes múltiples de la personalidad. Entonces hay mucha gente que a nuestro alrededor conocemos que no están integrados en una sola pieza. O sea, en su casa tienen una apariencia, una conducta, en la iglesia llegan con cara de Santo Bartolomé y en su trabajo con sus amigos tienen otra conducta. En la antigüedad, en Grecia, cuando comenzaron a actuar en los teatros, la palabra para un actor era la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en el griego significa actor. O sea, ¿quién es un actor? El que se pone una máscara delante de la gente y actúa con un papel que no es él. Está representando X papel. Entonces, esta palabra hipócrita pues comenzó a transferirse a través de los siglos. Y ahora una persona hipócrita es precisamente una persona que no da la cara como él es, o una mujer que no da la cara como ella es. Y cuando venimos a Cristo, comenzamos a comprobar que la mayor parte de nosotros teníamos personalidades desintegradas, porque realmente, ¿verdad? Si me convenía con mis amigos poner una cara, ponía esa cara. Si yo trabajo en el gobierno y me convenía con los diputados y senadores poner una cara, más vale que tenga esa cara que no tengo yo en la iglesia, para que me acepten en ese grupo, porque buscamos siempre la identidad del grupo al que queremos pertenecer. Entonces, es una personalidad desintegrada y a eso Dios no le agrada en lo absoluto. Porque estas personas, dice en Santiago capítulo 1, el hombre de doble mente es inconstante en todos sus caminos. Estas personas nunca van a alcanzar el proyecto que se propusieron, nunca van a mantener el camino recto, precisamente porque su personalidad, completamente inadecuada, irracional y falsa, no va a ser bendecida por Dios. ¿Qué le llama Dios a una persona ecuánime, una persona integral? ¿Qué es integral? Ser íntegro. En mi casa, mi esposa, con mis hijos soy igual que soy con mis amigos, igual que soy en la iglesia, igual que soy en el trabajo. De una sola pieza, yo no cambio, mi cara no cambia, soy igual en todos los medios donde yo me estoy desenvolviendo. Esa es una persona que ha alcanzado la integridad y es una persona que va a alcanzar sus metas y va a ser grandemente bendecida por Dios. No cabe duda entonces, ¿verdad?, que la conexión que encontramos en la Biblia entre el mundo espiritual
y el mundo físico terrenal visible es bastante alarmante. Vean, por ejemplo, veamos algunos pasajes en Lucas capítulo 8, que toda la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, nos muestra de qué forma estos espíritus Cristo los sacó a la luz. Jesús vino cuando estábamos desconectados de Dios. Espiritualmente se le llama muertos hacia Dios por el pecado. Entonces, como tenemos la eternidad en nuestra vida, dice Eclesiastés capítulo 3, que Dios puso la eternidad en nosotros. Entonces, esta presencia de la eternidad en nosotros nos hace ser diferentes a los animales. Buscamos de alguna manera por traer la eternidad y ser creados a la imagen y semejanza de Dios, buscamos adorar algo o a alguien, o a la luna o al sol, a las estrellas, los griegos a los titanes, Zeus, a los dioses de la antigüedad, etcétera, etcétera. Pero el hombre tiene la tendencia insaciable de estar buscando a qué adorar. Si tú me dices, bueno, yo no tengo ningún Dios, puede ser el deporte tu ídolo, puede ser un amigo tu ídolo, puede ser tu novia tu ídolo, cualquier cosa que tome la presencia y la prioridad de Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo que nos comienza, sin que nos demos cuenta, a descomponer internamente. Entonces, esta desconexión que tuvimos con Dios manda a su Hijo Jesucristo al mundo, y Jesucristo viene a conectarnos. Él me dice, acérquense a mí y yo te conecto con la fuente de energía. El único ser que puede conectarte con Dios es la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En Mateo 11, 25 al 27, Jesús dice estas palabras: nadie conoce, ningún ser humano jamás ha conocido a mi Padre. Yo vengo al mundo para que ustedes, antes de que quieran conocer a mi Padre, me conozcan a mí. Porque nadie va al Padre sino a través del Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces tú no puedes ir a Chapultepec a ponerte en posición de flor de loto a través de la meditación en el campo y creer que te conectas con Dios. Son conexiones falsas completamente, o a través de la brujería, o a través de mediums, o a través de espíritus. Todas son puertas falsas para reconectarnos con Dios. Sin Jesucristo, el ser humano se encuentra completamente desvestido de la realidad. Dice en Lucas 8, 30 y 31, un pasaje, le preguntó Jesús al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Vean que la presencia de Jesús por primera vez en el mundo nos corre la cortina y nos revela que hay cientos, miles, millones tal vez de seres humanos que no son ellos, que hay presencias espirituales detrás de ellos que están actuando. Y esto, ¿verdad?, ha vuelto locos a los psicólogos. A Sigmund Freud lo volvieron loco. Se levantaba Freud a las 2, 3 de la mañana gritando, empapado en sudor. Ahí está una figura. ¿Quién es? ¿Quién es? Las mismas reacciones que tuvo Adolfo Hitler. Y así hay cantidad de personas, aunque no sean tan famosas, que están sin darse cuenta operando espíritus a través de tu vida. Entonces Jesús nos corre las cortinas y nos muestra que aquí hay un hombre que tenía 6,000 espíritus dentro de él, dándonos a entender que pueden ocupar, ¿verdad?, las retinas de nuestro ojo, pueden ocupar nuestros órganos auditivos, los espíritus, pueden ocupar nuestras cuerdas vocales y cambiar nuestra manera de hablar, pueden afectar nuestros órganos sexuales también y pueden alterar la genética humana, pueden darle fuerza a un ser humano en sus músculos, como a Sansón, ¿verdad? En este caso fue el Espíritu Santo, para que tengan una fuerza sobrenatural. Este endemoniado gadareno era un hombre que rompía cadenas, vivía en los sepulcros. ¿Por qué la atracción de muchas personas a los cementerios? Por eso un cristiano, lo hemos dicho muchas veces,
Ya se murió tu mamá, ya se murió tu papá, tu hijo, tu difunto. Un cristiano nunca regresa a un cementerio. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí. Las flores que llevas se las van a comer los gusanos o los pájaros. El mole que llevas, ¿quién se lo va a comer? Entonces ya no tenemos ninguna conexión con los muertos. Y Dios nos prohíbe tratar de buscar un reencuentro con una persona muerta. Y ahí caemos en trampas como el espiritismo, que son los mediums. Yo tenía una tía, hermana de mi padre, y ella, tenía su religión, era muy católica, pero tenía sesiones espiritistas cada sábado en su casa. Tenía una gran mansión a las 8 de la noche y contrataban a un señor que yo nunca lo conocí, un medium, y se ponía mi tía, algunos nietos de ella alrededor con otras personas, se agarraban de la mano y la persona que estaba en medio de la mesa comenzaba a invocar el espíritu de mi papá, de su hermano. Háganme el favor. Con razón, ¿verdad? Invocaban el espíritu y el espíritu que hablaba era la voz de mi papá. Todo esto me lo contó mi mamá, que era muy amiga de mi tía, pero que nunca quiso oír realmente la palabra de Dios. Y entonces mi papá tenía una colección de timbres. Esto es un ejemplo nada más. Mi papá era coleccionista de todo, coleccionaba timbres. Y cuando muere mi padre, a nadie le dice, porque murió de una forma repentina, fumaba 3 cajetillas de cigarros delicados, sin filtro, ¿verdad? Comía tacos, pero hay una taza de café con bolillos enteros, harinas, grasa, todo. Tuvo 4 ataques al corazón, el último lo mató. Entonces mi papá pierde completamente el control y pierde completamente de su mente. Y entonces le preguntan a la voz que supuestamente era de mi papá, al espíritu, ¿dónde tiene Armandito? Le decían a mi papá, decía a mi tía, ¿dónde está la colección de timbres de Armandito? Y el espíritu le contesta a mi tía y le dice exactamente dónde se encontraba, en casa de otra hermana y mamá de mi papá, en el buró que tenía otra tía guardado como almacén. Y va mi tía al otro día y le dice dónde estaba la llave y encuentran la colección de timbres de mi padre. O sea, esa voz, ¿quién era? Era mi papá en lo absoluto. Era un espíritu demoníaco que puede falsificar la voz de los seres humanos y tienen el conocimiento de nosotros de hace miles de años. Entonces, esto es real. Tenemos que abrir los ojos. Ahorita hay una alarma por los famosos ovnis que ya están queriendo desclasificarlos el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta, sin saber qué cosa es o qué está detrás de este fenómeno, pero que es real. Hay pilotos, astronautas de aviones comerciales también que han dado testimonio en el Congreso de Estados Unidos bajo juramento que han visto objetos pasar con más de la velocidad 4 Mach, 5 Mach del sonido enfrente de ellos. Ha habido abducciones de testimonios de mujeres que han sufrido operaciones, que les han sacado óvulos, de hombres que les han sacado esperma, que han sido reales. Hay muchas falsificaciones, pero aquí hay algo que es real. Entonces, si es real, es la pregunta, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de esto? Es coincidencia que hayan comenzado a aparecer en 1946-47, 2 años antes que Israel regresara a independizarse como nación libre y soberana. ¿Es coincidencia que estén tratando de querer hacer experimentos con los seres humanos? ¿Es coincidencia que muy pronto en el mundo millones de nosotros vamos a desaparecer y que los científicos y los políticos no van a tener ninguna respuesta? ¿Qué van a decir? Millones de personas desaparecieron, se los llevaron los ovnis. Todo está preparado y pavimentado el camino para el rapto de la iglesia. Entonces nos enfrentamos a un mundo real, más real que el de nosotros, porque lo invisible, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, lo que no se ve fue creado primero de lo que se ve. Así que lo que no se ve, el mundo invisible,
fue creado antes que nosotros. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Estos espíritus fueron creados antes que nosotros. Así que imagínense la sabiduría y el conocimiento que tienen de la raza humana, para que puedan entrar a un ser, a una persona, y como si fuera un cirujano, alterar las hormonas, alterar las neuronas del cerebro, desconectarle alambritos en el cerebro y volver a una persona loca, psicópata o paranoica o esquizofrénica. Cuando el ser humano, como tú y yo que eres cristiano, tienes conciencia de eso, ¿sabes una cosa? Cuidas tu vida. Cuidas tu vida, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. No voy a jugar con el pecado, no voy a estar viendo pornografía, no voy a ir a una sesión espiritista, jamás voy a jugar con la ouija, no voy a dejar que nadie me lea las manos, ni que me lean el café turco, ni jugar con las cartas tarot, ni tampoco que invoquen a una persona espiritista que yo sé que es un mundo de los demonios. No lo voy a hacer, porque ahora las vendas ya se me cayeron y sé que es real, y si lo hago estoy jugando con fuego. Vean ustedes en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, la prohibición de Dios al pueblo de Israel. Vean ustedes este pasaje, Deuteronomio 18, versículo 10 al 13. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Agorero es, apúntalo en tu Biblia, los astrólogos. La astrología es demoníaca, como tú no te lo imaginas. Ay, pues yo soy Acuario y tú eres Virgo, no nos llevamos. Increíble que ante esas babosadas creamos que los astros pueden influir en nuestra conducta y que nos pueden decir con quién nos podemos relacionar y con quién no. Cuánta ignorancia y cuánta estupidez el ser humano ha caído. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios dice que cualquiera que practica estas cosas es hecho a un lado. Dios no puede tener relación con una persona que está en los terrenos mismos de Satanás, que has escogido pasarte del lado de la oscuridad, de la desinformación, de lo que es falso. Tú no puedes en ese sentido más que arrepentirte, regresar al mundo de la luz a través de la fe en la persona de Jesucristo. Vean ustedes otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 9. Todo esto nos va a ayudar a entender la personalidad futura del anticristo. En Apocalipsis 9, Dios nos revela que existe un lugar debajo del mundo, aquí abajo de nosotros, en el centro de la tierra, que se llama el abismo, y es la prisión o la habitación de los demonios. La palabra daimón, apúntalo en el griego, significa un ser inteligente. Es lo único que sabemos. Los demonios son espíritus que perdieron sus cuerpos. Por eso están buscando entrar en seres humanos, en perros, en pericos, en aves, en lo que sea, ¿verdad? Para poder manifestarse y descansar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, son como lo que le llamaban antiguamente almas en pena, o los hijos de la llorona, como decían, ¿verdad?, por allá en nuestros abuelos. Entonces, estos espíritus no tienen cuerpo. Los ángeles caídos sí tienen cuerpo. Ellos nunca lo han perdido.
Y un ángel caído no se mete a un cuerpo como se meten los demonios. Sin embargo, hay principados satánicos que vamos a ver qué es lo que va a ocupar la persona del anticristo y no demonios. Por la actividad que tienen, porque cuando un ángel caído dirige a una persona, escoge como avatar, como escogió Alejandro el Magno, vamos a ver la relación que tenía Alejandro el Magno con el futuro principado que va a tener el anticristo, es para dirigir a esas personas y darles una inteligencia militar, científica, fuera de lo normal de los seres humanos, que hacen cosas que nos asombran a los seres humanos precisamente porque no son normales. Alejandro el Magno no era un personaje normal. No es posible que un muchacho de 20 a 30 años haya conquistado todo completamente, casi el Asia, en parte norte de Europa, y que haya vencido a los persas. No sé cuántos de ustedes vieron la palabra, una película que se llamó, donde sacan a los macedonios luchando en las Termópilas. Eran los persas 30,000 contra 5,000 del ejército de Alejandro el Magno. O sea, era imposible de una forma humana que un ejército de 5,000 venciera a uno de 30,000. Alejandro fue tan grande, tan poderoso, estratega militar, que no hubo nadie en su vida que lo pudiera vencer. Además de esto, Alejandro el Magno es el único imperio y el único líder que tuvo un solo guía en toda la historia. Babilonia tuvo a Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, los persas tuvieron a Darío, a sus hijos, etcétera, etcétera. Todos han tenido 4 o 5 descendientes. El imperio griego solamente tuvo una sola persona, Alejandro el Magno. Y cuando muere se divide en 4 divisiones, que a ver si nos da tiempo de poder verla. Dice Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En primer lugar, noten ustedes que cuando dice la Biblia, una estrella no es una estrella literal. Esto tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? ¿Por qué una estrella? Porque más de 8 o 10 veces en toda la Biblia a los ángeles caídos se les llama estrellas. Entonces sabemos claramente, ¿verdad?, que un ángel caído, vamos a comprobarlo ahorita, pero se le nombra como una estrella. Se le dio la llave del pozo del abismo, implicando que esta prisión está encerrada y nadie más que Dios la puede abrir. Y este ángel es un ángel enviado por Dios, desde luego, que se va a abrir esta prisión en el tiempo cuando tú y yo, tal vez si tienes a Jesucristo, no te quedes en el mundo cuando venga el anticristo, pero en la tribulación con el anticristo, va a estar el anticristo en el mundo, van a bajar los ángeles caídos, van a salir todos los demonios del abismo, lo vamos a ver en la tierra, para atormentar las mentes de los seres humanos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, que tienen poder como los escorpiones de la tierra. ¿Ustedes conocen el poder de los alacranes o el poder de los escorpiones, que son el mismo tipo? Ellos tienen una cola, ¿verdad?, un aguijón, y abajo en la pancita de un alacrán tienen como pelitos. Esto lo supe yo cuando viví en Acapulco y fui misionero entre la sierra de Oaxaca y Guerrero. Ahí comencé como misionero. Los indígenas agarraban a los alacranes así, o sea, no los agarraban así para que no los picaran, sino agarraban de lado la colita con el aguijón y los pelitos se los arrancaban. Y en el momento que le arrancaban los pelitos, los soltaban, ¿cómo? Y me los aventaban. Y me decía, ¿pero por qué haces esto? Ya no podían bajar la cola. El poder lo tenían en los pelitos que tienen en el pecho o en el estómago. Pero hay algo que les impide ya bajar la cola cuando les arrancan esos pelitos. Muy bien. Pero cuando un alacrán te pica, el efecto alacrán es como comienza un adormecimiento así en el brazo, comienzas a sentir como se te duerme. Y cuando es ya muy grave,
los chiquitos y los güeritos, que son los más peligrosos, comienzan a bloquearte la respiración. Un misionero, John Lynch, que fue el que me llevó con él de misionero allá a la sierra, le picó un alacrán y se estaba ahogándose. Vamos a una ambulancia y había un hospital de doctores misioneros también cerca de un pueblo llamado El Ciruelo, en la Costa Chica de Guerrero, que inmediatamente, si no lo hospitalizaban, se hubiera muerto porque estaba ya sufriendo y gritaba del dolor aparte del piquete del alacrán. Entonces, imaginémonos lo que dice aquí, que los seres humanos van a ser picados con el poder de los alacranes, por estos demonios que pueden imitar cualquier mordedura de león, cualquier piquete o mordida de víbora o cualquier piquete de un alacrán. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Estamos hablando que aquí, en este tipo de escenario, ya estamos en la tribulación. Ya millones de gentes han sido marcadas con el 666. Y estos demonios saben quién no se ha marcado, quién respeta y ama a Jesucristo y prefiere morir a ser fiel al gobierno del anticristo. Estos demonios no se van a acercar a esas personas, porque solamente a los que tienen el sello del 666. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión. Vean ustedes el versículo 11 para comprobar quién es su jefe de estos demonios. Y tienen por rey al ángel. Aquí ya no es un demonio, aquí ya es un ángel, un rango superior espiritual de malignidad, que son casi los segundos de a bordo de Satanás. Tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión. Apúntalo si te interesa la traducción. Tanto en Abadón como en Apolión es el destructor. El destructor es el ángel jefe de todos estos demonios. No pueden ser langostas comunes y corrientes, porque ellas, ¿verdad?, no pueden obedecer la voz de un ángel. Entonces, estas langostas están en forma de langostas para atormentar a los hombres, pero están poseídas por espíritus de demonios, dirigidas por espíritus de demonios. Y el que gobierna todo este ejército es un ángel caído, destructor. Muy bien. Con estos antecedentes, comenzamos a ver en Apocalipsis 11, versículo 8, el misterio que vamos a tratar de descifrar acerca de la doble identidad del anticristo. Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí encontramos algo inusitado, algo que solamente la mente de un cristiano lo puede entender. Hay un mundo completamente invisible y los demonios tienen una prisión, y el abismo también tienen ángeles caídos. Muy bien. El anticristo va a ser poseído por un principado satánico que se encuentra ahorita ahí abajo en el abismo, y que casi más de 2500 años no ha salido. Está esperando el tiempo este principado satánico, que lo vamos a examinar, para que salga, y cuando el anticristo esté surgiendo en el mundo, entre al anticristo. Y entonces, cuando dice la Biblia que al anticristo se le llama la bestia, no es el anticristo, la bestia es el ángel caído.
El anticristo es el ser humano que está controlando por una bestia, porque es un monstruo, ¿verdad? Un ángel caído. Entonces el anticristo va a ser una persona como tú y como yo, poseído, va a ser un avatar, un canal de un ángel caído, y los poderes que el anticristo tenga, que va a hacer llover fuego del cielo, sanar o lo que sea, cosas que la gente va a sorprender, lo van a matar y supuestamente va a imitar una resurrección. Estos poderes vendrán no de él, serán completamente transferidos por un ángel caído. Entonces el anticristo va a ser una persona como un ser humano poseído por un ángel caído, porque ya la Biblia nos muestra que los seres humanos pueden ser poseídos, dirigidos, influidos por los demonios y los imperios y los gobiernos por los ángeles caídos. Vean ustedes Efesios capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos explica la organización satánica para que comiences a comprenderla. Dice Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escucha, número 1, sino contra principados. 2, contra potestades. 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, que son los demonios, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones de Tlalnepantla. ¿Verdad? Pues están por todos lados, ¿verdad? Pero operan en las regiones del cielo. Entonces, hay un ejército perfectamente bien organizado. Lucifer es la cabeza, que es, ¿verdad? Es la palabra en Ezequiel 28, original de Satanás. La palabra Satanás no es el nombre de esta entidad espiritual. Satanás significa, Satán en el hebreo, el enemigo, si lo quieres apuntar. Satanás significa enemigo. Número 2, diablo, tampoco es el título, pero no el nombre original de Lucifer. El diablo significa el que acusa a los demás, o el acusador de los hermanos. Y la palabra diablo, Satanás, nos damos cuenta que ya estos títulos hablan de lo que él hace, pero su nombre es Lucifer, la estrella de la mañana, o Elial, que es otro de los nombres en el original hebreo para él. Muy bien, dice Pablo, si tuviese un departamento, un ejemplo, estás a las 11 de la noche, te quieres dormir, y junto a tu departamento, y la música y por aquí, por allá, y tú eres cristiano, estos gritos no puedo mi mamá, y sales, si le toque la puerta, se callan, no le llamo a la policía. ¿Cómo es posible que tanto ruido por aquí, por allá? No tenemos lucha. La lucha no es contra el ruido que tú estás oyendo. Intenta algo por primera vez en tu vida. Ponte a orar por tus vecinos. Ponte a orar por ellos. Vieja, vente, vamos aquí a orar todos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, ¿verdad? Nuestro bebé está llorando. Te pedimos que por favor mandes un ángel o lo que tú quieras hacer, pero que se pare esa música. Inténtalo. Si tienes a alguien que no es de tu misma opinión, es que ese es un comunista. Yo estuve en el comunismo y me han presentado personas comunistas. Y yo no voy a decirle, tú eres comunista, yo soy cristiano, soy superior. No, ¿cómo estás? Mucho gusto, etcétera, etcétera. Y yo sé que lo que él está haciendo está influido no por su mente, sino por algo que sobrepasa su inteligencia y que lo ha hecho creer que esa ideología es el resultado para poder gobernar un país y poder traer soluciones sociales a un país. O sea, es una persona engañada, como cualquier otro filósofo engañado, como Friedrich Nietzsche, que el ateísmo, ¿verdad? No existe Dios, el humanismo, como Noah Harari, el Foro Económico Mundial, que dice que vamos a ser dioses. Hay infinidad de seres humanos equivocados en su manera de pensar, en la perspectiva que tienen del mundo. ¿Por qué? Porque hay influencia en ellos. No necesariamente, mucho cuidado, que estén ya poseídos,
pero pueden acercarse espíritus y poder influir en sus oídos. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos muchos se alejarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. ¿No has oído a personas que te dicen, oigo voces? ¿No has visto a un alcohólico que dice, tengo visiones? El delirius tremens es real. Los alcohólicos que dicen, tengo delirius tremens, son demonios que están viendo. Tú no los ves, pero en el efecto que el demonio ha hecho en su cerebro les permite que se manifiesten de alguna como monstruos y comienzan a asustarse. Le llaman delirius tremens, o un delirio completamente ya llevado a un extremo. Entonces no tenemos lucha entre nosotros. El enemigo de nosotros no es el comunismo, no son las ideologías, es espíritus detrás de tu suegra, detrás de tu cuñado, detrás de tu jefe de trabajo. Y cuando aprendemos que hay personas que comienzan a perseguirnos y comienzas a ser de alguna forma odiado, inclusive por personas de tu familia o en tu trabajo, te tienen celos porque eres mejor, toda obra del hombre despierta la envidia del prójimo. Vivimos un mundo de seres humanos caídos que están completamente cegados sin que se den cuenta, influenciados, aunque no necesariamente poseídos, por espíritus malignos de maldad. Y una de las causas por las cuales los espíritus comienzan a una persona a soplarle o a sugerirle ideas es para que finalmente, escúchame bien, para que finalmente lleven a esa persona a la locura. ¿Cómo acabó Alejandro el Magno? Fumando hashish, drogándose, se volvió homosexual en los últimos años, ya no sabía qué hacer de lo loco que murió. ¿Cómo murió uno de los filósofos más grandes del siglo XX? Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, un alemán. Cuando yo leí sus libros, así hablaba Zaratustra o acerca del anticristo, dije, ¿qué mente de este hombre? ¿Cómo murió Nietzsche, el que dijo, Dios no existe y Dios está muerto? Murió en la locura, en un psiquiátrico, homosexual, encerrado por su hermana y no pudo ya controlarse. Murió en la locura total. Mueren locos, porque viene el diablo y les cobra la factura de los poderes y la inteligencia que les dio. Pero antes habían rechazado la persona de Jesucristo. Entonces, los primeros que siguen de Satanás son los principados, que son los que se encargan de vigilar la República Mexicana, los que se encargan de vigilar a Estados Unidos. Cada nación del mundo tiene un principado satánico. Esto no lo encuentras en ningún libro, en ninguna literatura, porque solo Dios nos los puede revelar en las Sagradas Escrituras. Guatemala tiene un principado, todas las naciones, todos los imperios, egipcio, asirio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el otomano turco que viene después de Roma, todos los imperios han tenido un principado, que es el que controla a los líderes. Ponte a pensar, una sola persona, vamos a poner aquí en México, ¿verdad? Somos ya casi más de 100 millones de personas. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda controlar a todos los millones con lo que esa persona piensa o como esa persona quiere que nosotros vivamos? Y todo el mundo tiene que obedecer. ¿Cómo es posible que una persona, por ejemplo, en Irán, o dos religiosos, cuando el 30% son cristianos, lleven a toda una población de 90 millones de personas, que son los iraníes, a volver una nación terrorista que quiere exterminar el Estado de Israel? ¿Qué influencia tan grande tiene un solo presidente, verdad? ¿Qué culpa tenemos nosotros de los gobiernos? ¿Qué culpa tienen los pobres venezolanos que un hombre, como que ya está en la cárcel, gracias a Dios, haya podido llevar el país a la pobreza como se encuentra? ¿A dónde llevaron los Castro? A Cuba, a la pobreza total. ¿Qué culpa tienen los cubanos? ¿Qué culpa tienen los venezolanos? ¿Qué culpa tienen los
los de Gaza, los gazatíes, de que jamás un grupo terrorista se han quedado con el dinero y no hayan levantado al pueblo. Vemos nosotros que son los gobernantes los culpables de la condición del pueblo. En el 95% de los casos a través de toda la historia. Porque los principados satánicos quieren llevar a la población completamente, mientras más pobres, mientras más incultos, mientras más desinformados y mientras más miedo el gobierno nos pueda proveer, más dóciles somos de obedecer. Hasta que llegamos a perder nuestras libertades individuales, como lo hicimos con la pandemia. Cuando nos convertimos en borreguitos todos, y a ver, la distancia social en el avión, va aterrizando el avión con 350 personas, les recomendamos al aterrizar que mantengan la distancia social. ¿Es una broma? Como pollos vamos durante casi 3 horas de viaje, mantener la distancia social al bajar del avión. Les recomendamos en el avión que les vamos a servir alimentos y bebidas, y mientras sirvan los alimentos y bebidas, se bajen el pañal y pueden respirar. Y en cuanto se acaben de comer, súmanse otra vez el pañal, porque ya se fueron los virus. ¿Es broma? En un restaurante, por favor, a la entrada, la hostess o el anfitrión, por favor, no puede entrar al restaurante ahí tapado. Ahí vamos como borreguitos, ¿verdad? Y al llegar al restaurante, aquí ya no hay virus, quítense ya el pañal. Y cuando voy al baño, por favor, si va al baño, se pone usted el pañal, o la bufanda, o como le quieras tú llamar. Increíble. Pero caímos, ¿verdad? Como las moscas. No pusimos el cerebro a trabajar. Aquí hay gato encerrado. Esto no es normal. Esto es algo que trasciende la lógica más elemental del ser humano. Yo les dije muchas veces que cuando mi doctor particular me quiso poner la vacuna, le dije, ¿qué me estás poniendo? Y me dijo, no, Chepo. ¿Cómo que no sabe? Le dije, eres médico, ¿por qué me vas a vacunar? ¿Qué me vas a poner? No sé, entonces, ¿por qué me vas a vacunar? Porque me lo ordenaron y si no te vacuno, me corren del hospital. A ese grado. Y a la escuela no puedes entrar si no estás vacunado. Y llegaron al colmo de la criminalidad cuando les dijeron que a los niños menores de 3 años les tapáramos la boca. Ahí sí ya fue cuando yo exploté completamente. Los niños necesitan su cerebro, sus neuronas están en desarrollo hasta los 12, 13 años de edad. Privar a un niño de esa edad de oxígeno es afectar su cerebro y sus neuronas con un problema que nunca va a tener solución. Les descompone completamente su manera de pensar, la falta de oxígeno. ¿Por qué vivimos? Pues por el oxígeno que respiramos. Pues nos dijeron, pues ahora no respiren. Increíble. Pero así es el mundo en que estamos viviendo, que es la influencia que está alrededor de espíritus malignos que quieren acabar con la humanidad. Muy bien. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda subir del abismo? Bueno, alguien debería de contestar, no, a usted acaba de decir que no fue el anticristo. El que sube del abismo es el principado satánico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, ningún espíritu humano, cuando tú mueras, por más malo que haya sido Pancho Pantera, borracho, jugador y pendenciero y lo que tú me quieras, lo más malo que una persona pueda hacer, un Hitler, un nazi, el que tú me quieras mencionar, todos los espíritus humanos que han desarrollado una conducta completamente maligna, bajan al infierno, que es una prisión diferente al abismo. Entonces el abismo no es la prisión de ningún espíritu humano. Los espíritus humanos bajan al infierno, que está pegadito al abismo, también en el centro de la tierra, de acuerdo a la Biblia. Entonces, si algo sale del abismo, no es un espíritu humano, tiene que ser un espíritu demoníaco o un ángel caído que en alguna época del pasado gobernó sobre o Grecia, o Asiria, o Egipto, o Babilonia, o Medo-Persia. Entonces, por eso sabemos que esta cosa que sale del abismo es algo de carácter sobrenatural.
Y tenemos que aprender a distinguir para entender la palabra de Dios cuando la estamos leyendo. Veamos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios, claramente, que es muy claro en la Biblia, que Satanás, sus ángeles caídos y los demonios tienen acceso a nuestra dimensión física e influyen, como lo estamos corroborando, confirmando y demostrando, en los seres humanos, en los animales y en la misma materia física. Ya vemos ahora claramente que está detrás de los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Son materializaciones de la energía satánica. Una vez me preguntaron, usted no puede negar a los ovnis, ¿verdad? Me preguntaron un periodista hace algunos meses y le dije, claro que creo en los ovnis, pero para mí no son ovnis. A ver, entonces, ¿qué son? Ovis, le dije, objetos voladores identificados. Porque los cristianos no negamos que el fenómeno existe, es real, pero el cristiano sabe quién está detrás de este fenómeno. Esa es la grande diferencia. Me dijo, ¿quién? Le dije, ángeles caídos, tratando de engañar a los seres humanos y preparando al mundo para un tiempo en que la Biblia habla que vamos a desaparecer millones de seres humanos y van a tener los científicos y los políticos una justificación de la desaparición de seres humanos. Dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él nos dio vida, o sea, Dios, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Escucha esto, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que la mayor parte de los seres humanos siguen una corriente como una espiral. Yo antes, particularmente en mi caso, antes de ser cristiano, iba así, ya casi toco el suelo para autodestruirme con todo lo que hice en mi vida pasada. Siguiendo la corriente que todos seguíamos antes, la mayor parte de los seres humanos somos arrastrados por esa corriente sin que nos demos cuenta y estamos a punto de autodestruirnos. Y ya que casi iba a autodestruirme, ¿verdad? Vino la mano de Dios y me levantó. Y ahora el cristiano es una persona que va en contra de la corriente. Y por eso los que van hacia abajo nos gritan, religioso, este y el otro, muy bueno, ¿verdad? Porque tienen envidia, tienen coraje, tienen celos, que vamos al contrario de ellos. Y ahora ya no tomas, ¿verdad? Ni fumas marihuana, ¿verdad? ¿A poco ya no tienes relaciones sexuales con tu novia, ¿verdad? Ay, eres una monja, una religiosa. Nos van a perseguir, nos van a criticar porque van al contrario de nosotros. Y les asombra que alguien va al contrario de nosotros. Escúcheme con mucho cuidado. Pero al mismo tiempo que te critican tus amigas y tus amigos en el trabajo, ay, si ya no, ¿a poco ya no vas con las muchachonas? Eres fiel nada más a tu esposa, ¿verdad? Al momento que vamos en contra y tú contestas, sí, ¿y qué? Porque Jesús vive en mi vida, tú tocas a esas personas como tú no te imaginas con tu conducta y tu testimonio. El simple hecho que no hagas lo que ellos hacen, al principio te van a perseguir, te van a criticar, pero se van a pasar del tiempo y van a convencer, caray, Pancho de veras es un hombre con convicciones, realmente lo que él me dice que cree es real. Y este testimonio que damos al mundo, a nuestra familia y a nuestros amigos, es lo que Dios utiliza para salvarlos también a ellos. Y es toda la historia de Hebreos capítulo 11, que es el museo de los héroes de la fe. Y por la fe esto, y por la fe Noé, y por la fe Abel, y por la fe Sara, dieron testimonio, se repite continuamente, por su forma de vivir. Ellos le dijeron al mundo, Jesús es real. Y esa es la forma de vivir de nosotros los cristianos. Y finalmente vemos aquí también en Efesios 2 algo revelador. No solamente que la Biblia nos revela
¿dónde opera estos espíritus? ¿En dónde operan? ¿Ya lo leíste bien? El príncipe de la potestad, ¿de dónde? De la atmósfera hacia abajo. Si tú subes 6, 7 kilómetros en un avión a la atmósfera, pasando la atmósfera se encuentra el espacio sideral, todo de negro. Allá pasando la atmósfera ya no hay oxígeno. El ser humano fue creado para vivir de la atmósfera hacia abajo. Y en este círculo alrededor de la Tierra, que es la atmósfera, que son las estrellas y lo que está a nuestro alrededor, es donde operan los demonios y Satanás y los ángeles caídos. Dice la Biblia que operan en el aire. Y ahorita yo puedo tener un aparato que se llama radio. Y ahorita yo sé que aquí está pasando la charrita del cuadrante, una onda. Aquí está FM, aquí me está pasando FM, pero no las oigo. Estamos rodeados en el aire de fuerzas, ¿verdad?, electromagnéticas que no oímos ni las podemos ver. Pero tengo un aparatito que se llama radio y le prendo y comienzo a escuchar, ¿verdad? Alabaré, alabaré, porque necesito, no sé, una estación cristiana. ¿Cómo es posible que ese aparatito baje estas ondas y me las transmita al oído? O sea, el hecho que yo no las vea y que no las oiga no niega que existen, pero necesito algo para que pueda yo escuchar lo que está a mi alrededor. El hecho que tú no veas a los ángeles, el hecho que tú no veas a los demonios, no significa, ni tampoco puedes negar que existan, que son reales, pero se manifiestan a través de la conducta que pueden desarrollar en un ser humano. Y dice la Biblia, finalmente, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiero acabar con la última pregunta para en la segunda conferencia terminar esta serie. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? La palabra poseído no existe para una posesión demoníaca de un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano ya está poseído por el Espíritu Santo. Pero un cristiano, aunque no puede ser poseído, puede ser influido. Y pueden entrar a tus ojos y descomponerte, causarte enfermedades. Si desobedeces a Dios y eres un cristiano carnal, que ya ni la Biblia traes los domingos a la iglesia, que ya no la lees, que no tienes devocionales, comienzan a influir y a mandarte ideas a tu cerebro que cuando te des cuenta ya estás muy lejos del camino de la luz y de la fe. Entonces pueden influir mentalmente y convencernos de muchas cosas, que no vale la pena, que esto no es, que no es cierto, y más cuando tienes amistades que no son cristianas. Con sus ideas y con las pláticas y con los libros que te regalan, te pueden apartar de la fe. Pero no pueden poseernos en el sentido de que estemos bajo su control 100%, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque a través de la resurrección de Jesucristo nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza que perdurará por toda la eternidad, que es la más segura ancla de nuestra alma. Nuestra vida, nuestro barco ya tiene un ancla. Un cristiano ya no es movido por los vientos que llevan a la embarcación de un lado para el otro en el océano de la confusión. Ahora sabemos en quién hemos creído y que Él es fiel para guardar nuestro depósito hasta el día de nuestra muerte. Bendito sea el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, que abrió sus brazos en una cruz y nos dijo que aún estando en pecado, Él paga por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores,
estando en la condición tan triste en que nos encontrábamos, tan paupérrima, una condición completamente que estaba a punto de autoextinguirnos y destruirnos, Cristo viene a nuestra vida, nos salva de la destrucción y nos da la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos nuestro rostro de Él, mas Él fue herido, golpeado por nuestros pecados, y en esa cruz pidió perdón por todos nosotros. En esta mañana, no salgas de este lugar sin Jesucristo en tu vida. No te enfrentes, no te atrevas a vivir sin Cristo. Vivir sin Cristo es una locura total que te llevará a descomponerte tarde o temprano del estilo de vida equivocado que has escogido. Ven a Jesús en esta tarde, entrégale tu vida, dale la oportunidad y experimenta tú mismo, tú misma, que Él vive y que te puede cambiar y alumbrarte el entendimiento para que escojas lo mejor en la corta vida que nos queda por vivir. Si alguna persona en esta tarde quiere invitar a Cristo por primera vez, simplemente dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por toda mi vida, por todos mis pecados que te han ofendido gravemente. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre y resucitaste a los 3 días para demostrarme y darme la esperanza que cuando yo muera volveré a verte y tendré la vida eterna, para saber que solamente soy un peregrino por esta vida, que pasamos de paso por el mundo, pero me está esperando después de la muerte la vida verdadera que has venido a darnos a los que hemos creído en ti. Te pido que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.